En el siguiente laboratorio vamos a aprender cómo configurar Inter-VLAN Routing. Para entender el siguiente tema, que es Inter-VLAN Routing no es más que la función que establecemos en una red para interconectar dos o más VLAN. Lo que vamos a hacer aquí se llama Router on Sticks y es básicamente la configuración de un router como un dispositivo que va a interconectar dos o más VLAN. El router que vamos a escoger para interconectar las dos VLAN será este router, este que está aquí. Vamos a llamarle a este router interrouter. Vamos a llamarle interVLAN. Vamos a llamarle interVLAN. Y lo que vamos a hacer es básicamente vamos a configurar dos VLAN. La VLAN de contabilidad y la VLAN de marketing. En la VLAN de contabilidad vamos a tener a R1. Vamos a tener aquí a R2. Y en la VLAN de marketing vamos a tener a R3. Vamos a conectar, tenemos conectado el switch A través de un troncal por el puerto F12 con el switch B a través del puerto F12 también. Este laboratorio es un poco largo y tenemos que hacerlo despacio y paso por paso para que vayamos entendiendo realmente cada una de las funciones que vayamos configurando. Lo primero que yo voy a hacer es prácticamente crear configurar un troncal, un enlace troncal entre el switch A y el switch B. Luego configuro VTP en el switch A y en el switch B para intercambiar información de VLAN. Luego voy a intercambiar, déjame irlo equilibrando aquí para que no se pierdan. Lo primero que voy a hacer es un tronco entre el switch A y el switch B. Luego de que hagamos el tronco vamos a configurar VTP. Como tercer paso voy a configurar las VLAN en el switch A, que será el VTP server. Como cuarto paso voy a establecer un tronco con el router interVLAN. Y por último vamos a configurar el router interVLAN. Para que pueda servirme de pasarela entre la VLAN 2, que es la VLAN de contabilidad, y la VLAN 3 de marketing. Este es el plan de trabajo que voy a hacer. Prácticamente voy a configurar todos los equipos desde cero. Y voy a seguir este orden aquí. Así que vamos a comenzar ahora el siguiente laboratorio, configurando un troncal entre el switch A y el switch B. Como primer paso, para la configuración de este laboratorio, vamos primero a configurar un trunk entre el switch A y el switch B a través del puerto 12 en ambos switches. Este es el primer paso de este laboratorio. Vamos ahora a ir al switch A y vamos a configurar este switch. Entramos al modo de configuración privilegiado. En el modo de configuración privilegiado vamos a entrar al modo de configuración global. Aquí entramos al puerto número 12 y ejecutamos el comando switch port mode trunk. De esta forma tenemos el puerto número 12 configurado como tronco. Para verificar la configuración solamente escribimos el comando show interface trunk. Automáticamente vemos aquí que el puerto 12
Mírenlo aquí donde pueden verlo. El puerto número 12 se encuentra configurado como puerto, miren aquí, on, la encapsulación 802.1Q y se encuentra en modo trunking. Ahora yo tengo que hacer lo mismo, pero con el switch B. Vamos aquí, configuramos el switch B, entramos al modo privilegiado y entramos al puerto 12, ejecutamos el comando switch port mode trunk y verificamos la configuración. Estos switches, el switch A y el switch B, son switch Cisco Catalyst 2950. Es por esto que solamente ejecuto el comando switch port mode trunk y no tengo que utilizar switch port trunk encapsulation, porque el switch Catalyst 2950 solamente soporta encapsulación 802.1 y por lo tanto cuando yo configuro un puerto como tronco se configura ese tipo de encapsulación automáticamente. Ahora vamos a verificar la configuración en el switch B, switch show interface trunk, y efectivamente vemos que en el switch B tenemos el tronco configurado en el puerto 12, miren la encapsulación 802.1Q y se encuentra en modo trunking. Como segundo paso para la configuración de este laboratorio, vamos a configurar ahora el protocolo VTP. Para la configuración de VTP, el primer paso fue trunk, configurar los troncos. Y ahora el segundo paso será configurar VTP, Virtual Trunking Protocol. Virtual Trunking Protocol es lo que me va a permitir que el switch A y el switch B intercambien información de VLAN, es decir, yo voy a declarar el switch A como VTP server. Y voy a declarar el switch B como VTP client. ¿Qué significa esto? Que en el server aquí yo voy a crear las VLAN y las VLAN, la información de VLAN van a pasar a través de los troncales y se van a propagar por la red y los switches que son VTP client van a prender la información de VLAN del switch VTP server. En este caso yo voy a ir al switch A y voy a crear la VLAN 2 que se va a llamar accounting y voy a crear una VLAN 3 que se llamará marketing. Como yo la voy a crear en el VTP server, eso significa que el server le va a enseñar al cliente esas dos VLAN, la VLAN 2 y la VLAN 3. Se la va a aprender el switch B sin la necesidad de que yo tenga que crearla nuevamente en el switch B. Esta es la función de VTP. Ahora yo voy a ir al switch A primeramente y voy a configurar el switch A y luego voy a configurar el switch B. Vamos aquí a la consola del switch A, es este que está aquí, y en el switch A simplemente vamos a entrar al modo de configuración global y ejecutamos el comando VTP mode y escribimos server para configurarlo como server. Luego escribimos el comando VTP domain para establecerle el dominio. El dominio tiene que ser igual en ambos switches, será Cisco. Y el VTP password, que es la contraseña, será Cisco también. Aquí yo tengo ya configurados el switch A con VTP. Simplemente escribo el comando show VTP status y puedo ver la información que tiene que ver con VTP. Fíjense que el modo de operación del switch A será como server. Su nombre de dominio, su domain name es Cisco. Y tiene algunas VLAN creadas aquí, que son las VLAN que vienen por default. Si yo le doy show VLAN, podemos ver que simplemente tiene la VLAN por default
1 y la 102, 103, 104 y 105 que se crean de manera automática en los switches Cisco. Vienen hechas por default. Si se fijan aquí, todos los puertos se encuentran en la VLAN 1. Ahora vamos a configurar BTP en el switch B. Este es el switch B. Vamos a configurar aquí BTP mode client, BTP domain Cisco, BTP password Cisco, show BTP status. Miren aquí que el switch B es cliente, el domain es Cisco. Y de esta forma aquí pueden verificar toda la información que es BTP. Esta es la versión de BTP versión 2. Ya tenemos Virtual Trunking Protocol configurado en switch A y en el switch B. Ahora vamos a pasar al tercer paso en la configuración de este laboratorio, que es configurar y crear las VLAN en los switches. Ahora que vamos a configurar las VLAN, vamos a escribir aquí los pasos que hemos hecho. Ya tenemos el tronco configurado entre el switch A y el switch B a través del puerto 12. Tenemos BTP configurado en la red cuando el switch A es el server y el switch B es el cliente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear la VLAN 2 accounting y la VLAN 3 marketing. Las voy a crear aquí en el BTP server. Ese es el tercer paso que vamos a hacer en la configuración de nuestro laboratorio. VLANs. Vamos a crear VLANs. Vamos ahora a tomar el control de la consola en el switch A. Aquí. Y ejecutamos el comando show VLAN. Y vemos que solamente tenemos la VLAN 1 por default creada aquí. Y vamos a entrar al modo de configuración global. En el modo de configuración global escribo el comando VLAN y el número de la VLAN, en este caso será 2. Fíjense aquí que entró al modo de configuración VLAN. Y en el modo de configuración VLAN solamente escribo el comando name seguido del nombre que va a llevar la VLAN, que será accounting. Ya automáticamente la VLAN se encuentra creada. Show VLAN. Mira aquí que ya tengo accounting creada. Ahora voy a crear marketing. VLAN 3 name marketing. Show VLAN. Ya tengo la VLAN 2 y la VLAN 3 creada. Fíjense que yo la creé en el switch A y el switch A es BTP server. Por lo tanto, si tengo todo lo anterior configurado, que es el troncal y el BTP domain bien configurado, tengo que irme aquí al switch B. Y si escribo el comando show VLAN, deben de aparecerme las VLAN, la VLAN 2 y la VLAN 3. Mírenla aquí. Tengo la VLAN 2 accounting y la VLAN 3 marketing. Esta información el switch B se la aprendió a través del tronco que está configurado en el puerto 12, y esto es gracias al protocolo BTP. Ahora que tenemos las VLAN configuradas, el siguiente paso será asignar los diferentes puertos a las VLAN correspondientes para que entonces podamos configurar, poner los diferentes equipos en las diferentes VLAN, en las VLAN que les corresponden, para hacer las pruebas de lugar y lograr que los equipos que estén en la misma VLAN se comuniquen, pero también los equipos que están en diferentes VLAN puedan comunicarse luego. Ya tenemos configurado en el laboratorio el tronco entre los dos switches. Tenemos BTP configurado.
y tenemos las VLANs configuradas y propagadas en los dos switches. Ahora, como cuarto paso, lo que vamos a hacer es que vamos a asignar los diferentes puertos correspondientes a las VLAN que les tocan. Por ejemplo, tengo este router aquí. Este router se llama R1 en mi topología física real aquí. Este se llama R2 y este se llama R3. R1 yo lo tengo conectado aquí en el puerto 1, en el FASIDELNET 1 de este switch. Y este puerto aquí está conectado en el FASIDELNET 2, R2. Y este router aquí se encuentra en el FASIDELNET 3. Este router se llama InterVLAN, porque este router es que me va a realizar la función de conectarme la VLAN 2 con la VLAN 3, InterVLAN. Y este router aquí se encuentra conectado en el puerto número 1, en el puerto F0/1 en el switch B. El siguiente paso, voy a ir aquí al router 2 y en el switch A, en el switch A, y voy a configurar el puerto 1. Vamos a escribirlo mejor aquí, en el puerto 1, y el puerto 2 lo voy a configurar en la VLAN Accounting 2 aquí, y este puerto aquí, el puerto 1, vamos a configurarlo en la VLAN de marketing en el switch B. Y este puerto aquí, el puerto 24, no va a estar en ninguna de las dos VLAN, es decir, estará en ambas VLAN. Este puerto yo lo voy a configurar como un tronco. ¿Por qué yo lo voy a configurar como un tronco? Porque este router será el router que hará la función de inter-VLAN routing, es decir, me va a conectar los equipos de la VLAN 2 con la VLAN 3 y viceversa. Por lo tanto, este equipo tiene que tener la capacidad de tener conectividad tanto con la VLAN 3 como con la VLAN 2. Y para que un puerto pertenezca a más de una VLAN, debe de estar configurado en un puerto troncal. Acuérdense que los puertos acceso, tenemos dos tipos de puertos, los troncos y los access. Los puertos que son access simplemente pertenecen a una VLAN y los troncos pueden pertenecer a más de una VLAN. Por lo tanto, este puerto, el 24 en el switch 3, va a pertenecer a la VLAN de accounting y a la VLAN de marketing. Eso es lo que vamos a hacer ahora, asignar los diferentes puertos a sus VLAN correspondientes. Voy a empezar por el switch A y luego voy a ir al switch B. Vamos ahora a tomar el control en el switch A. Vamos a configurar ahora los puertos en el switch A que pertenecen a la VLAN de contabilidad. Vamos a entrar al modo de configuración global y aquí yo voy a entrar al puerto 1 y vamos a configurar el puerto 1 como switch port mode access y luego switch port access VLAN 2, que es la VLAN de accounting. Eso mismo lo vamos a hacer aquí en el puerto 2, switch port mode access, switch port access VLAN 2. Vamos ahora a comprobar que lo que hicimos está correcto. Show VLAN y vemos aquí que el puerto 1 pertenece a la VLAN de accounting. Perfecto. Y el puerto 2 pertenece a la VLAN de accounting también. Yo me voy ahora a conectar a R1. Vamos a ir a R1 aquí. El router 1. Me voy a conectar aquí a este router. Este es R1. Y simplemente lo que voy a hacer es tratar de dar un ping aquí a R2
para comprobar de que realmente R1 y R2 se están comunicando, ya que los puse en una VLAN diferente. Están en la VLAN 2, pero antes los dos estaban en la VLAN 1. Y simplemente vamos a comprobar que tienen conectividad a nivel de capa 3 del modelo OSI. Estoy aquí en R1. Vamos a ver si tiene una dirección IP configurada. Según el diagrama debe tener la 10.0.0.2, él tiene la 10.0.0.1. Y vamos a ver cuál dirección IP tiene R2. Show interface y del NET 0. R2 tiene la 10.0.0.2. Vamos a ver si alguien tiene la 10.0.0.3. Bueno, le voy a configurar a R2 la que tiene en el diagrama, que es la 10.10.0.3. Y aquí a R1 le vamos a configurar la que le toca, que es la 10.10.0.2. Vamos ahora a verificar la configuración. Tiene la 10.10.0.2 como podemos comprobar aquí. Ahora yo simplemente voy a hacer una prueba de conectividad con la 10 hacia la 10.10.0.3, que es R2. Podemos ver aquí que el pin fue exitoso. Eso significa que ya yo tengo R2 y R3 configuradas en la VLAN 2 y se están comunicando. Me voy a ir aquí a R2 y le voy a hacer un pin a R1 a la 10.10.0.2. Fíjense aquí que todo está perfecto. Ahora el siguiente paso es configurar el puerto 24 como un tronco, como un trunking. Voy a dejar el puerto 24 para el final de esta parte. Voy ahora al switch B, y vamos a configurar el switch B, el puerto 1. Vamos a ir al puerto 1 en el switch B y vamos a configurarlo en la VLAN 3, en la VLAN de marketing. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. Show VLAN. Y podemos ver que el puerto 1 se encuentra efectivamente en la VLAN de marketing. Ahora yo voy a configurar el router. El inter-VLAN routing no, este router que está aquí, el R3. Yo voy a configurar este router que está aquí, R3. Le voy a configurar su dirección IP, que es 10.20.0.2. Eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a configurar ahora R3. Entramos a la interfase Ethernet y le ponemos su dirección IP 10.20.0.2 con máscara de 24 bits. Y ejecutamos el comando no shutdown. Vamos a verificar que efectivamente se encuentra bien la configuración en R3. 10.20.0.2. Perfecto, miren aquí 10.20.0.2 también. Y ya tenemos configurado R3. El siguiente paso sería ahora, ya tenemos, prácticamente tenemos el tronco, tenemos VTP, tenemos los puertos asignados. Ahora vamos a pasar a la otra etapa, que es básicamente la configuración del inter-VLAN router, en la cual voy a crear un troncal entre el switch A y el inter-VLAN router. En este laboratorio ya tenemos creado prácticamente, configuramos el tronco como primer paso entre el switch A y el switch B a través del puerto 12. Configuramos como segundo paso VTP. El switch A es el server y el switch B
es el cliente. Como tercer paso, creamos las VLAN. Creamos las VLAN. Y ya el switch A y el switch B, ambos conocen las VLAN que tengo, que son la VLAN de accounting y la VLAN de marketing. Y como cuarto paso, asignamos los puertos a las diferentes VLAN. Asigné este puerto a la VLAN de accounting y asigné este puerto a la VLAN de accounting también. Y este puerto, que es el F01 en este router, está asignado a la VLAN de marketing. Ahora el paso que voy a dar es que voy a configurar el puerto 24 como un tronco. Y luego le voy a establecer la configuración aquí al router, al Inter-VLAN router, para que el router pueda interpretar la configuración de trunking con la encapsulación 802.1q y por lo tanto esta interfase, que es la Ethernet 0, la fase Ethernet 0 de este router, pueda pertenecer a la VLAN 2 y a la VLAN 3 y puedo entonces yo dar ping desde aquí hacia aquí como primer paso y luego ping desde aquí hasta aquí. Cuando yo logre esto, significa que luego yo voy a poder dar ping desde aquí hasta aquí sin ningún problema y desde aquí hasta aquí sin ningún problema a través de este router que será el default gateway de ambas VLANs. Este es el siguiente paso que voy a dar. Ahora vamos a configurar el router inter-VLAN, este que se encuentra aquí. Antes de configurar el inter-VLAN router, vamos a configurar este puerto en el switch como un tronco. Y luego vamos a configurar este puerto que está aquí en el router con dos subinterfaces que entiendan la encapsulación 802.1q. Vamos a configurar primero aquí el switch A. Vamos a ir al switch A. El inter-VLAN routing se encuentra conectado en el puerto 24. En el switch A, 24. Y este puerto yo tengo que configurarlo switch por modo tronco. Vamos a ver la configuración show VLAN, show interface trunk. Fíjense aquí que todavía no me aparece el puerto 24 como tronco porque todavía yo no he configurado la interfase Ethernet del router inter-VLAN. Vamos a configurar ahora el router inter-VLAN. Estamos aquí en el router inter-VLAN y lo primero que vamos a hacer es entrar a la interfase Ethernet y vamos a configurarla. Primeramente, para configurar este equipo, déjenme salirme de aquí. Tengo que hacer lo siguiente para que pueda crear la infraestructura de inter-VLAN correspondiente. Les voy a explicar primero qué es lo que voy a hacer aquí en la pizarra en pantalla y luego lo voy a ejecutar en los comandos. Miren cómo se configura un router inter-VLAN router. Este router será el router de inter-VLAN routing. Es decir, va a pertenecer este puerto. Ese puerto que está aquí en el switch va a pertenecer tanto a la VLAN 2 como a la VLAN 3. Pero ¿qué pasa? Este equipo solamente tiene una interfase Ethernet. No tiene dos interfaces Ethernet. Entonces yo tengo que tomar la interfase Ethernet, la fase Ethernet 0 y crearle una subinterfase. Le voy a crear la subinterfase fase Ethernet 0/0.2 y le voy a crear la 0.3. ¿Qué pasa? En la subinterfase 2 aquí yo le voy a poner un IP de la VLAN 2. Y aquí en la 3 yo le voy a poner un IP de la VLAN 3. Y de esta forma, por esta subinterfase, yo me voy a ver con esta VLAN. Y por esta subinterfase yo me voy a ver con esta VLAN. Vamos a ver cómo yo lo hago en el router. Déjenme irme aquí al inter-VLAN routing.
y vamos a ver cómo esto se configura. Fíjense que este router yo hago así. Show interface FacidelNet 0.2 y de esta forma yo creo la subinterfase 0.2 y ejecuto el comando encapsulation. Fíjense que este router soporta la encapsulación .1Q, que significa IEEE 802.1Q, que es la misma encapsulación que habla el switch por el puerto troncal. Entonces, .1Q. .1Q seguido del número de la VLAN a la cual pertenece esta su interfase. La su interfase 0.2 va a pertenecer a la VLAN 2 y yo le voy a poner su dirección IP, que será 10.10.0.1 con 24 bits. Esta es una dirección IP del mismo rango de IP que tienen los equipos que se encuentran en la VLAN de contabilidad, en la VLAN de accounting. Ahora vamos a configurar la subinterfase número 3, encapsulation .1Q VLAN 3, y vamos a ponerle una dirección IP que pertenezca a la VLAN 3, 10.20.02, vamos a ponerle 10.20.01, porque 10.20.02 es este equipo que está aquí, el router que se encuentra en la VLAN 3 en marketing. Ya tengo configuradas mis dos subinterfaces, fíjense, cada subinterfase pertenece a una VLAN diferente. Esta pertenece a la VLAN 2 y esta a la VLAN 3. Ahora yo me voy al puerto físico, salgo de aquí y voy al puerto físico y le doy un no shutdown. No shutdown. Yo ahora espero que mi puerto físico suba. Me dice el router que subió. Vamos a verificar la configuración. Show interface FacidelNet 0 y como podemos ver aquí, vamos a ver. Fíjense que mi puerto Ethernet se encuentra arriba y mi line protocol se encuentra arriba. Mira aquí que esta interfase no tiene dirección IP, sino que la tienen las subinterfaces. Miren aquí la FacidelNet 0.2 is up y el line protocol is up. Miren su dirección IP 10.10.0.1. Esta subinterfase en este router pertenece a la VLAN 2. Si todo está bien configurado, yo podría darle ping a la 10.10.0.2, que es este router que se encuentra aquí. Es decir, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a tratar de dar ping desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, para yo comprobar de que efectivamente la interfase FacidelNet 0.2 se encuentra y tiene comunicación con los dispositivos en la VLAN 2. Y luego voy a tratar de probar de que su interfase 0.3 tiene conectividad con los equipos que se encuentran en la VLAN 3, que es de marketing. Vamos a ir aquí al Intel VLAN Routing 10.10.0.2. Ese es un router. Vamos a ver si yo le doy ping y efectivamente le doy ping. Miren cómo desde el router Intel VLAN yo le puedo dar ping a la 10.10.0.2. Y vamos a darle ping ahora a la 10.10.0.3. Miren cómo el ping fue exitoso. Eso significa que ya R2, el Intel VLAN router, Intel VLAN se ve con este router, se ve con este router se ve con este y este router se ve con este. Ya se ven ambos routers. Ahora yo voy a hacer una prueba de que este se ve con este, específicamente dándole ping a la 10.20.0.2. Ping 10.20.0.2. Y como ven aquí, el ping fue exitoso. Ya yo me encuentro, ya yo puedo comprobar de que efectivamente el Intel VLAN router se ve con todos los dispositivos de la VLAN 2 y de la VLAN 3. Es decir, que ya tengo prácticamente el objetivo, prácticamente lo tengo propuesto, porque lo único que tengo que hacer ahora para que los routers que se encuentran en la VLAN 2 se puedan comunicar con el router que está en la VLAN 3 y viceversa, es simplemente configurarle una ruta por defecto a ambos routers. Ya que hemos hecho la prueba de dar ping desde aquí hasta aquí, es decir, a R1, y desde aquí hasta aquí a R2,
y desde aquí hasta aquí a R3, ya mi inter-VLAN router, que es este, se ve con todos los miembros de la VLAN 2 y se ve con todos los miembros de la VLAN 3. El último paso es lograr que los miembros de la VLAN 3, de la VLAN 2, se vean con los de la VLAN 3. Esto es muy simple, lo único que tenemos que hacer es simplemente entrar a estos routers y vamos a configurarle que su default gateway será en la VLAN 2 la 10.10.0.1 y al router R3 aquí le vamos a configurar que su default gateway es el 10.20.0.1 y automáticamente yo voy a poder dar ping desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer la prueba en un momento. Vamos a irnos a R1 y desde R1 vamos a hacer ping a la 10.10.0.1. Fíjense que el ping fue exitoso. Ahora vamos a hacer ping a la 10.20.0.1, que es una de las subinterfaces del Intel VLAN Routing. Fíjense que el ping no funciona a la 10.20.0.1 porque el router mío no sabe llegar a esa red. Debo de configurarle una ruta por default, IP route 000 con máscara 00 vía 10.10.0.1. Ahora yo le doy ping a la 10.20.0.1 y bingo. Miren cómo yo le doy ping a la 10.20.0.1. Todavía no le puedo dar ping a la 10.20.0.2, que es este router, el que se encuentra en la VLAN 3, porque debo de hacer lo mismo en ese router. Tengo que configurarle su ruta estática. Vamos ahora a configurar aquí el R2 IP route 000 máscara 000 10.10.0.1 ping, vamos a darle ping a la 10.10.20.0.1. bingo, le damos ping. Ahora vámonos aquí a R3 y vamos a hacer una prueba. En R3 aquí estamos formando IP route y ponemos como, vamos a configurarle su default gateway 10.20.0.1. vamos a darle ping a la 10.10.0.1. bingo. Ahora vamos a darle a la 10.10.0.2. perfecto. Y a la 10.10.0.3. como ven aquí pude dar desde este, pude dar ping desde aquí, pude dar ping hasta aquí y pude dar ping hasta aquí. Eso significa que ya tengo inter-VLAN routing. Los equipos que se encuentran en la VLAN 2 se ven con los que están en la VLAN 3 y viceversa. Este era el objetivo final de este laboratorio. Espero que hayan aprendido mucho y hayan disfrutado mucho este laboratorio de inter-VLAN routing.